Hola, hola, ¿cómo están? Voy a presentarles la segunda clase que vamos a revisar, que es la más llamada fracturas de cadera, porque en realidad la cadera es una articulación, por lo tanto no se puede fracturar, sino que con su nombre correcto que debiera ser fracturas del extremo proximal del fémur. Entonces, definamos qué es o qué entendemos cuando hablamos de fracturas del extremo proximal del fémur o fracturas de cadera. No se preocupen, todo el mundo sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de fracturas de cadera y ahora ustedes también. Y las fracturas de cadera son las que están comprendidas en las zonas que están coloreadas en esta imagen. A pesar de lo extraño que pueda parecer, la cabeza femoral no es considerada como parte de las fracturas de cadera, sino más bien las fracturas del cuello femoral, de la región trocantérica y de la región subtrocantérica. Y estas tres son las llamadas, o sea, las fracturas que ocurren en estas tres zonas son las conocidas como fracturas de cadera o fracturas del extremo proximal del fémur. Esta es una imagen clásica de una fractura del cuello femoral, y las fracturas del cuello femoral corresponden más o menos al 45% del total de la fractura de cadera. Esta es una fractura trocantérica y que también corresponde en frecuencia a un 45% del total de las fracturas de cadera. Y esta es una imagen de una fractura subtrocantérica que tienen un poco de características. O sea, las tres tienen características muy diferentes y las vamos a revisar, pero las subtrocantéricas son mucho menos frecuentes, llegando hasta un 5 a un 10% del total de la fractura. ¿Qué es lo fundamental que hay que comprender en este tipo de fractura? Es que la cabeza femoral tiene una irrigación terminal. ¿Basada en qué? En que se forman ciertos anillos anastomóticos en la región trocantérica del fémur, ¿cierto? Y existen unas ramas ascendentes, ¿ya? Que fundamentalmente son aportadas por la rama circunfleja femoral medial, ¿cierto? Que suben desde la región trocantérica hasta el cuello femoral, especialmente por su región posterior. Y por lo tanto, cualquier fractura que altere esa irrigación va a producir, con el paso de los pocos meses, una necrosis de la cabeza femoral. Eso hace una gran diferencia entre entre las fracturas del cuello, que alteran la irrigación de la cabeza femoral, versus las fracturas de la región trocantérica y subtrocantérica, en los cuales la irrigación es muy alta y de muy buena calidad. La irrigación de la cabeza femoral, entonces, para complementar, aportada fundamentalmente por la arteria circunfleja femoral medial en hasta un 80%, tiene otra contribución de la arteria circunfleja femoral lateral y una muy mínima un mínimo aporte aportado por la arteria que está dentro del ligamento redondo, que es fundamental hasta los 4 años y después pierde toda función. Aquí tenemos una imagen posterior. Entrando un poco más en terreno, en relación a la epidemiología, muy parecido a lo que es el coronavirus, esto también es una epidemia, pero ortopédica, porque cada vez tenemos mucho más casos. Piensen que en el año 1990 la incidencia era de 1.3 millones, estos son números en Estados Unidos, y se pronostica que para el año 2050 será de 6.3 millones al año. Y así esto seguirá aumentando con 500.000 casos por año hasta el 2050. Y eso en Estados Unidos, pero también se ha replicado en Chile y en todos lados, dado que el envejecimiento es un factor fundamental en la aparición de este tipo de fracturas. Y otra cosa importante, que a diferencia de lo que es la artrosis de cadera, la coxartrosis, ¿cierto? Que sí está cubierto por el auge, la fractura de cadera no lo es. El 87% de las personas que tienen una fractura de cadera es mayor de 65 años. Y se estima que un tercio de las mujeres mayores de 90 años tendrá una fractura de cadera.
en su vida. De todos los pacientes, el 75% son mujeres. Y esto es muy importante, porque a pesar de todo tratamiento que se puede hacer, la mortalidad de una fractura de cadera va entre un 14 y un 36% dentro del primer año. Pero si estos pacientes no son operados y por lo tanto no se restituye muy rápidamente su condición previa a la fractura, el tratamiento tiene una mortalidad de un 30% en fracturas no desplazadas de cuello y un 90% en las fracturas desplazadas. Eso en general. La caída es el principal antecedente señalado por los pacientes cuando cuando son llevados habitualmente al servicio de urgencia y son entrevistados por sus médicos. Pero tienen que saber que no más del 50% de las fracturas está asociada a una caída, porque una caída es tropezar con algo habitualmente, pero en el 50% de los casos ocurre una fractura espontánea, solo por insuficiencia ósea, ¿ya? Y posterior ocurre la caída. Por lo tanto, no es que el paciente o la abuelita se tropezó con algo, sino que se levantó, se fracturó y se cayó. A los 6 meses después de una fractura, el 60% de los pacientes ha recuperado su habilidad de marcha anterior. El 50% ha sido capaz de volver a hacer sus actividades de vida diaria. Y hasta un 20% de los pacientes no va a volver a caminar a pesar del tratamiento bien llevado quirúrgicamente y con buena rehabilitación. Entonces, tienen que comprender que una fractura de cadera es un evento mayor en la vida de un paciente y que produce siempre una pérdida en relación a la función que tenía antes y que hay que trabajar muy motivados para poder salir de esa etapa y tratar de que el paciente mantenga una vida activa similar a la que tenía antes. Dentro de las fracturas de cadera existen igual dos escenarios. Un escenario en el cual se ven involucrados pacientes jóvenes, en los cuales hay relación con accidentes de tránsito o caídas, ¿cierto? Y por lo tanto, el nivel de energía que se produce en estos accidentes es mayor y el tipo de fractura es un poco diferente. Y el otro que conversamos, la caída de baja energía, ¿cierto? En adultos mayores. La clínica es muy clásica, ¿cierto? Los pacientes tienen importante dolor en relación al muslo y a la región inguinal, ¿cierto? Con notable impotencia funcional. No son capaces de deambular y no son capaces de levantar el talón de la cama, sino muy clásico y que hay que preguntar e intentar lograr en estos pacientes. La presencia de equimosis habitualmente se puede ver en la región lateral del muslo, pero mucho más frecuente en las fracturas de la región trocantérica y no en las fracturas de cuello, porque como están dentro de la cápsula articular, el hematoma se mantiene contenido, ¿cierto? Y existen dos signos también muy frecuentes de encontrar: el acortamiento, porque la fractura, al producirse la fractura, existe una contractura muscular, y la rotación externa de la extremidad. Vamos a definir algunas características de cada una porque son muy diferentes, ya las van a ver una de otra. Primero, fracturas de cuello femoral. Las fracturas de cuello femoral, como les dije, son las que se ven fundamentalmente relacionadas con el desplazamiento, ¿ya? La clasificación más clásica es la clasificación de Garden, en la cual antes se dividían en varios grupos y todo, pero hoy se ha simplificado en dos grandes grupos: fracturas desplazadas y fracturas no desplazadas. Es una clasificación que nos otorga un poder pronóstico, ¿cierto? Y que nos indica el tratamiento. Existen diferencias intraobservador, pero son menores y hay muchas clasificaciones más en relación a las fracturas de cuello, pero esta es la más conocida y en su simplificación final entre desplazada y no desplazada es la mejor forma de poder catalogarla. ¿En qué relevancia tiene? La siguiente. En relación a las fracturas no desplazadas, estas tienen un bajo riesgo de necrosis de la cabeza femoral, 5 a 10%. Y en las desplazadas, algunos estudios dicen 30% y otros dicen hasta 50%.
Por lo tanto, el desplazamiento de una fractura del cuello femoral va a tener dos grandes complicaciones: la necrosis de la cabeza femoral y la no unión de una fractura. Y basado en eso, podemos tener este algoritmo de tratamiento que, si lo ven bien, es bastante sencillo de utilizar y deben saberlo, ¿ya? Si un paciente tiene una fractura de cuello femoral no desplazada, en algunos casos impactada, pero no desplazada, siempre, independiente de la edad del paciente, se utilizará osteosíntesis con tornillos canulados como tratamiento. Si la fractura de cuello femoral está desplazada, empieza a jugar otro factor en la toma de decisiones, que es la edad del paciente. Si el paciente es joven, menor de 65 años, se intentará una reducción cerrada y osteosíntesis para mantener la cabeza femoral. Si no se puede de esa forma, se intentará una reducción abierta y osteosíntesis. Esa osteosíntesis puede ser hecha con tornillos canulados o con un dispositivo que van a conocer más adelante, que se llama DHS. Pero en pocas palabras, fracturas desplazadas en gente menor de 65 años, intentar salvar la cabeza femoral. Pero las fracturas desplazadas en pacientes mayores de 65 años, como el riesgo de que hagan una necrosis es alto y por la edad del paciente el someterlos a más de una cirugía puede ser complicado, se reemplaza la cabeza femoral por una artroplastía que puede ser tanto total como parcial. Por este otro lado, tenemos pacientes que tenemos solo la sospecha de que tienen una fractura y que no se ve en la radiografía y se puede continuar el estudio tanto con imágenes como resonancia magnética, escáner o cintigrama, ¿ya? Si no se evidencia fractura, tratamiento sintomático. Y si tienen fractura, y como obviamente no se veía antes, se manejará como una fractura no desplazada. Este es un ejemplo de un paciente con una fractura de cuello subcapital, ¿está bien? Y que se hizo una osteosíntesis con con tres tornillos canulados para tratar de conservar su cabeza femoral. Cuando no se puede, y como les dije, en la gran mayoría de los pacientes, la solución es una artroplastía de cadera, que da rápido alivio del dolor, excelente funcionalidad, rápida rehabilitación y con resultados conocidos, porque son muy parecidos a los pacientes que tienen artrosis. Existen dos tipos de prótesis: las prótesis totales, en las cuales se reemplaza tanto la superficie articular a nivel acetabular como el fémur proximal. Esta es una prótesis antigua que son cementadas, y estas son un poco más modernas, prótesis no cementadas. Y también existe la prótesis híbrida, que es un acetábulo que no es cementado y un vástago que es cementado. Por otra parte, tenemos las prótesis parciales, que se usan en pacientes de menor función, porque la sobrevida es menor, dado que solo se reemplaza la región femoral proximal y se mantiene el cartílago acetabular normal, original, ¿ya? Por lo tanto, no pueden usarse en artrosis. Otro tema: las fracturas trochanterias. Como les dije, la gran diferencia: las fracturas de cuello femoral pueden o no tener problemas de irrigación dado el desplazamiento, pero las fracturas trocantéricas, dado que es la zona más irrigada del hueso, no van a tener este problema y por lo tanto, esto se lo dejo antes de recitar todo el tema, por lo tanto, la osteosíntesis y esperar la consolidación de la fractura es el tratamiento lejos más frecuente realizado en esta zona, ¿ya? Entonces, tienen un mínimo riesgo de necrosis y de no unión, con una alta tasa de consolidación, y por lo tanto, siempre la osteosíntesis es lo que vamos a hacer en las fracturas trochanterias. Y hay dos tipos de osteosíntesis, fundamentalmente:
dispositivos laterales, que si se dan cuenta están apoyados en la cortical lateral, que es para las fracturas más simples de la región trocantérica, y dispositivos cefalomedulares que se utilizan en las fracturas más complejas. Algunas clasificaciones, ¿cierto? Que en ellas no tiene relevancia si están desplazadas o no, porque ya sabemos que todas van a consolidar, sino que las principales características de sus clasificaciones dependen del número de fragmentos, el rasgo de los fragmentos y la capacidad de colocar dispositivos laterales o no. Este es el dispositivo lateral más común, se llama DHS, se trata de una placa lateral apoyada en la cortical lateral y un tornillo deslizante a nivel de la cabeza femoral que es capaz de cerrar y hacer un poco de compresión a nivel de los rasgos de fractura. Recuerden, DHS para fracturas trocantéricas simples. Los clavos cefalomedulares para fracturas trocantéricas más complejas, con más de un rasgo o que no permiten la instalación de un dispositivo lateral. Y por último, nos quedan las fracturas subtrocantéricas, que como les dije son menos frecuentes y tienen algunas características diferentes. Corresponden hasta un 10 a un 15% de las fracturas proximales, tienen un gran porcentaje de presencia en pacientes jóvenes con fracturas de cadera, ¿cierto? E incluso también hay que considerar que hasta un 10 a un 15% de estas fracturas se encuentran en un hueso patológico. Esta es una región anatómica sometida a un gran estrés mecánico. Tiene buena irrigación, similar a las fracturas trocantéricas, pero hay gran estrés mecánico dado por los músculos y por las fuerzas que se ejercen sobre él, y por lo tanto es vital una reducción anatómica de la fractura para que la consolidación se produzca. Se usan algunos dispositivos, uno que ya conocen, los clavos cefalomedulares, que pueden incluso ser mucho más largos, llegando hasta abajo en el fémur, ¿cierto? Y otro dispositivo parecido al DHS que se llama DCS, también para fracturas que son mucho más conminutas y que no permiten la colocación de un clavo. En resumen total de todas las patologías de cadera, de fractura de cadera, es una patología muy frecuente, en aumento considerable y que actualmente es una epidemia ortopédica. Existe una alta morbimortalidad secundaria a la presencia de una de estas fracturas, con pérdida de la independencia y con una mortalidad que llega incluso al 30% a pesar del tratamiento. Y el tratamiento es quirúrgico siempre, dado que existe una alta mortalidad del tratamiento no quirúrgico. El manejo dependerá, primero, de la zona donde ocurre la fractura, en el cuello femoral, dependiendo fundamentalmente del desplazamiento y de la edad. En la región trocantérica, que siempre es osteosíntesis, dependerá del número de rasgos y la capacidad de colocar uno u otro de los dispositivos. Y en la región subtrocantérica, que también es siempre osteosíntesis, pero haciendo mucho más énfasis en una reducción anatómica. Tornillos canulados para una fractura de cuello no desplazada, prótesis para fracturas desplazadas en mayores de 65 años, DHS para fracturas simples de la región trocantérica y un DCS más un clavo cefalomedular para fracturas tanto trocantéricas como subtrocantéricas complejas. Muchas gracias.